A lo largo de los años, me he encontrado con historias que se repiten como un eco doloroso en los consultorios. Son historias de un amor tardío, ese que llega después de los 60, y se presenta no como una bendición, sino como una trampa. No estoy diciendo que el amor en la vejez sea un error en sí mismo, pero sí que las razones para buscarlo pueden ser un grave error. Cuando la vida ya ha hecho un trabajo de talla en el alma, de esculpirla con pérdidas, duelos y cicatrices, de repente hay un vacío que no se llena, un silencio que grita. Y ahí, en ese momento de vulnerabilidad, es cuando la gente sale a buscar compañía. Pero no la buscan por amor, sino por miedo. Miedo a la soledad, miedo a la muerte. Es una búsqueda desesperada. Se busca un cuerpo que caliente la cama, una voz que rompa el silencio del pasillo, un pretexto para no sentirse tan solos en la mesa del restaurante. La gente se junta por necesidad, no por deseo, y la necesidad es una amante cruel, una fuerza que nos empuja a pactos y compromisos que no se basan en el alma, sino en la superficie. Firmamos un contrato de convivencia, no de amor. Nos volvemos compañeros de piso, de gastos y de citas médicas, pero no compañeros de vida, de sueños o de almas. Se pierde la oportunidad de amar a profundidad, de amar sin necesidad, porque cuando amamos por necesidad, en realidad estamos amando la idea de no estar solos, la idea de no morir solos. El verdadero amor, el que nos libera y nos hace crecer, es un acto de voluntad. Es un encuentro de dos almas que se reconocen, se respetan y se eligen. Pero en estas parejas tardías a menudo se elige la conveniencia. Se busca a alguien que cumpla ciertos requisitos, que llene el hueco que dejaron los hijos, la pareja que ya no está o los amigos que se han ido. Y así se construye una vida a partir de lo que falta, no de lo que se tiene. Se construye sobre cimientos de carencia y no sobre la riqueza de dos seres completos que se encuentran. Se entra en una especie de trato, un intercambio de soledades, y el resultado es siempre el mismo, una soledad compartida, una compañía que no alivia, sino que acentúa la sensación de vacío. Recuerdo un paciente que me contaba cómo, después de enviudar, su casa se convirtió en una prisión. Los muebles, los objetos, los recuerdos, todo le hablaba de la ausencia, y el miedo a ese silencio lo llevó a buscar a alguien. Pero no buscaba amor, buscaba una exorcista, alguien que pudiera sacar los fantasmas de su pasado, y encontró a una mujer que también huía, pero de su propio infierno. Se juntaron, y al principio fue un alivio, pero pronto se dieron cuenta de que no se amaban a sí mismos, y mucho menos podían amar al otro. Se volvieron un eco de sus propias soledades, dos fantasmas que vivían en la misma casa, pero en habitaciones separadas, en mundos aparte. Y al final, el miedo que los unió fue el mismo que los separó, porque se dieron cuenta de que no podían llenar el vacío del otro, y mucho menos el propio. Envejecer debería ser una oportunidad para reconciliarnos con nosotros mismos, para abrazar nuestra soledad y transformarla en libertad. La soledad no es un enemigo a vencer, sino un espacio sagrado donde podemos encontrarnos con nuestra esencia, sin máscaras, sin roles. Pero cuando buscamos a alguien para escapar de ella, lo único que hacemos es posponer el encuentro con nosotros mismos, con nuestra verdad. La soledad se convierte en un fantasma que nos persigue, y por más que corramos, por más que nos escondamos en los brazos de otro, el fantasma nos alcanzará, porque no podemos huir de lo que llevamos dentro. La vejez nos enfrenta a un espejo que no podemos ignorar. Un espejo en el que vemos el reflejo de una vida entera, con sus luces y sus sombras. Y para muchos, ese reflejo es insoportable. Ven el pasado con arrepentimiento, el presente con vacío y el futuro con miedo. Y ahí, en esa desesperación, es donde se cometen los errores más grandes.
Se busca una pareja como si fuera una garantía de vida, una prótesis para el alma, como si la presencia de otro pudiera detener el reloj, borrar los años o al menos hacerlos más llevaderos. Pero la verdad es que el tiempo no se detiene y la presencia de otro solo acentúa la urgencia de enfrentarnos a nosotros mismos. La vida se convierte en un baile de máscaras. Se finge felicidad, se finge amor, se finge juventud. Se usan disfraces que ya no nos quedan, que nos aprietan y nos asfixian. Se miente sobre el pasado, se omite el presente, se inventa el futuro. Y la otra persona hace lo mismo. Así se crea una relación basada en la fantasía, en la proyección de lo que queremos ser y no en la realidad de lo que somos. Se vive una vida prestada, una vida que no nos pertenece y el costo de esa mentira es la pérdida de nuestra propia identidad. Nos volvemos personajes en una obra de teatro absurda, donde el único público somos nosotros mismos, y el aplauso nunca llega. Recuerdo la historia de una mujer que se casó a los 65 años con un hombre que según ella era perfecto. Era educado, tenía dinero, le gustaba viajar y le compraba regalos caros. Pero con el tiempo ella se dio cuenta de que no lo amaba. Amaba la idea que tenía de él. Y lo que es peor, no se amaba a sí misma. Ella había perdido a su marido y con él había perdido su rol de esposa, de cuidadora, de pilar, y en su desesperación por recuperar esa identidad se aferró a este hombre. Pero él no era su marido y ella no era la misma. Él la trataba como a una joya, pero no la veía como un ser humano, y ella, por miedo a perderlo, se convirtió en esa joya brillante por fuera, pero vacía por dentro. Y al final se dio cuenta de que había cambiado una soledad profunda por una soledad superficial, y que la soledad superficial es mucho más dolorosa, porque se vive en compañía. La soledad en realidad es un estado de plenitud, no de carencia. Es el espacio donde podemos encontrarnos con nuestra sabiduría interior, con nuestra voz más auténtica. Es el lugar donde podemos procesar el pasado, sanar las heridas y perdonarnos. Es el taller del alma, donde podemos reparar lo que se rompió y reconstruirnos. Pero cuando buscamos a alguien para escapar de ella, no hacemos más que convertirnos en esclavos de nuestras propias heridas. Buscamos a alguien que nos salve sin darnos cuenta de que la única persona que puede salvarnos somos nosotros mismos. Envejecer es un privilegio. Es la oportunidad de vivir una vida con autenticidad, con propósito, con libertad. Es el momento de amarnos a nosotros mismos, de perdonarnos, de honrar nuestra historia, pero si en lugar de abrazar ese privilegio, lo vivimos como una maldición, buscando una salida en los brazos de otro, no haremos más que perpetuar un ciclo de dolor. Porque el amor no puede florecer en la desesperación, la intimidad no puede nacer del miedo. Solo cuando nos atrevemos a estar solos, a amarnos en nuestra imperfección, a abrazar nuestras cicatrices, solo entonces podemos ser verdaderamente libres. Y solo cuando somos libres podemos amar a otro sin necesidad, sin miedo, sin condiciones. La búsqueda de la pareja a una edad avanzada no solo es una respuesta al miedo, sino también, a menudo, un intento desesperado de volver a ser útiles. Después de una vida dedicada a los hijos, al trabajo, a una pareja, de repente la vida se queda sin propósito. Los hijos crecen, se van, la carrera termina en una jubilación forzada y la pareja puede haber partido antes que uno. Es en ese vacío donde se busca a alguien a quien cuidar, alguien a quien servir, alguien que le dé a la vida un nuevo significado, un nuevo rol. Y sin darnos cuenta, convertimos a la otra persona en una extensión de nuestro propio vacío, en un pretexto para no enfrentarnos a la pregunta más importante: ¿quién soy yo ahora que ya no soy padre, que ya no soy esposo, que ya no soy trabajador? Este tipo de relaciones se convierten en una dinámica de dependencia. Uno de los dos asume el rol de cuidador, de terapeuta, de salvador, y el otro el rol de paciente, de protegido, de salvado.
Se crea un ciclo vicioso en el que el cuidador se siente necesario y el paciente se siente amado por la necesidad, no por lo que es. Es una transacción de almas. Yo te doy mi tiempo, mi atención y mi cuidado, y tú me das un propósito, una razón para levantarme por las mañanas. Pero el amor que se basa en la necesidad es frágil, porque cuando la necesidad desaparece, el amor se desvanece con ella, y en su lugar queda un vacío aún más grande, una sensación de haber sido utilizados, de haber usado al otro para llenar un hueco. Conocí a un hombre que después de enviudar conoció a una mujer que había sufrido un grave accidente de coche. Ella tenía una discapacidad física y él se volcó en cuidarla. La llevó al médico, la ayudó a rehabilitarse, le cocinaba, la vestía y en el proceso él sintió que había encontrado un nuevo propósito, un nuevo sentido a su vida. Pero ella, poco a poco, empezó a recuperarse. Y con cada paso que ella daba hacia su independencia, él se sentía más y más inútil. Un día ella le dijo que ya no necesitaba su ayuda, y él, en lugar de alegrarse por ella, sintió un profundo resentimiento, porque se dio cuenta de que no la amaba a ella, sino a la idea de ser su salvador. Cuando ella dejó de necesitarlo, él se sintió abandonado, y la soledad que había intentado evitar con tanto ahínco se le vino encima con más fuerza que nunca. La vejez debería ser un tiempo de independencia, no de dependencia, de libertad, no de esclavitud a las heridas del pasado. Es la oportunidad de reinventarnos, de descubrir talentos que nunca supimos que teníamos, de vivir para nosotros mismos sin tener que rendir cuentas a nadie. Pero si nos aferramos a la idea de que necesitamos a alguien para ser felices, para ser completos, nos estamos negando la oportunidad de descubrir quiénes somos en realidad, porque la verdadera felicidad no se encuentra en otro, sino en el viaje interior, en el proceso de sanar nuestras heridas, de perdonarnos, de aceptar nuestras sombras. El amor no puede ser una herramienta para evadir el dolor. No puede ser un pretexto para no enfrentarnos a nuestros propios miedos. El amor debe ser una expansión, un regalo que nos damos a nosotros mismos. Debe ser el encuentro de dos almas que se encuentran en el camino y deciden caminar juntas por un tiempo, sin promesas, sin expectativas, sin ataduras. Un amor que nos libera, que nos empuja a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y para amar así, primero tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, en nuestra soledad, en nuestra imperfección, en nuestra vejez. La última trampa de este amor tardío es la fantasía de que el otro nos va a salvar de la muerte. Es un miedo ancestral, un miedo que nos persigue desde que nacemos. Y cuando la vida ya nos ha mostrado su rostro más cruel, su rostro de pérdida, de enfermedad, de dolor, el miedo se vuelve insoportable. Y ahí, en esa desesperación, es cuando se busca a un compañero de viaje. Un compañero que en el fondo se convierte en un pacto para morir juntos, para no morir solos. Pero la muerte es un viaje personal e intransferible. Es un viaje que tenemos que hacer solos. Y por más que tengamos a alguien a nuestro lado, la soledad de ese momento es absoluta. El otro no puede ir con nosotros. El otro no puede sentir lo que sentimos. El otro solo puede ser un testigo mudo de nuestro final. Y cuando la fantasía de que el otro nos va a salvar de la muerte se desvanece, lo único que queda es una profunda decepción. Una decepción que se convierte en una herida abierta. Una herida que nos duele más que la propia muerte. Me contó una paciente cómo, después de que su segundo marido enfermara gravemente, ella se sintió completamente sola. A pesar de que ella estaba ahí para él, sosteniendo su mano, hablando con él, ella sentía que no podía hacer nada. Él se estaba muriendo y ella se sentía impotente. Y en ese momento se dio cuenta de que había buscado a este hombre para escapar de la muerte de su primer marido, para no sentir el dolor de esa pérdida. Y ahora se encontraba en la misma situación, pero con un dolor aún más profundo, porque se había dado cuenta de que el amor no era una cura para la muerte. El amor era un viaje.
y el viaje, como la vida, tiene un final, y el final es personal, intransferible, absoluto. La vejez es un tiempo de soltar los roles, los apegos, las expectativas, los miedos. Es un tiempo de aceptar nuestra propia mortalidad, de hacer las paces con la muerte. Y solo cuando hacemos las paces con la muerte podemos vivir de verdad, porque el miedo a morir nos impide vivir, nos impide amar con libertad, nos impide arriesgarnos, nos impide ser nosotros mismos. La verdadera pareja, la que vale la pena, no es la que nos ayuda a escapar de la muerte, sino la que nos ayuda a vivir, la que nos anima a abrazar nuestra propia vida, a vivir con pasión, con propósito. Es la que nos sostiene en nuestra fragilidad, pero nos impulsa a ser fuertes, la que nos ama por lo que somos en nuestra imperfección, en nuestra soledad, la que nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y ese tipo de amor solo puede nacer de la libertad, no del miedo, de la plenitud, no del vacío, de la aceptación, no de la evasión. En la soledad de la vejez, en el silencio de nuestra casa, en la quietud de nuestra alma, es donde podemos encontrar la verdadera libertad, la libertad de ser nosotros mismos, sin máscaras, sin roles, sin miedo. La libertad de amar no por necesidad, sino por elección, no por miedo a morir, sino por ganas de vivir. Y solo cuando vivimos así, plenamente, es cuando la soledad se convierte en un regalo que nos permite, por fin, amar de verdad. La vejez no es una enfermedad, es un privilegio. El privilegio de haber recorrido un largo camino, de haber aprendido, de haber crecido, de haber amado y de haber perdido. Es la oportunidad de vivir la segunda mitad de nuestra vida con conciencia, con propósito, con autenticidad. Pero para abrazar este privilegio tenemos que hacer las paces con el pasado, con las heridas, con los arrepentimientos, con los duelos, y tenemos que hacer las paces con nosotros mismos, con nuestras luces y con nuestras sombras. Para muchas personas, la búsqueda de una pareja a una edad avanzada es un intento de reescribir la historia. Es un intento de corregir los errores del pasado, de llenar los vacíos que dejaron las relaciones anteriores. Se busca a alguien que sea lo que la pareja anterior no fue. Se busca una historia de amor perfecta, una historia que nunca existió. Y en ese intento se construye una relación que es una fantasía, una relación que no se basa en la realidad del otro, sino en la proyección de lo que queremos que sea. Conocí a un hombre que se casó por segunda vez y se quejaba constantemente de que su nueva esposa no era tan atenta como la primera. Y me di cuenta de que él no estaba en una relación con su nueva esposa, sino con el fantasma de la anterior. Él la comparaba, la criticaba, la medía con un patrón que era imposible de alcanzar. Y en el proceso, él estaba destruyendo la posibilidad de una nueva relación, porque el amor no puede florecer en la sombra de otro. El amor solo puede florecer en la luz de la realidad. Para amar de verdad tenemos que dejar ir el pasado. Tenemos que soltar los fantasmas que nos persiguen. Tenemos que perdonar, no al otro, sino a nosotros mismos. Perdonarnos por los errores que cometimos, por las decisiones que tomamos, por las oportunidades que dejamos pasar. Y cuando nos perdonamos, podemos ser libres para amar de nuevo. Pero amar no con la necesidad de llenar un vacío, sino con la plenitud de un corazón que ha sanado. La soledad, en realidad, es un estado de plenitud. Es el espacio donde podemos encontrarnos con nuestra sabiduría interior, con nuestra voz más auténtica. Es el lugar donde podemos procesar el pasado, sanar las heridas y perdonar. Es el taller del alma, donde podemos reparar lo que se rompió y reconstruirnos. Pero cuando buscamos a alguien para escapar de ella, no hacemos más que convertirnos en esclavos de nuestras propias heridas. Buscamos a alguien que nos salve, sin darnos cuenta de que la única persona que puede salvarnos somos nosotros mismos. La vejez es un tiempo de cosecha, de cosechar los frutos de una vida bien vivida, de cosechar la sabiduría, la paz, la libertad.
Pero si vivimos en la carencia, en el miedo, en la necesidad, no haremos más que cosechar amargura. La vida no se trata de tener una pareja para no estar solos, se trata de estar con nosotros mismos. Se trata de encontrar la paz en la soledad. La pareja, si llega, es un regalo que se da y se recibe desde la plenitud, no desde el vacío. Y solo cuando estamos completos podemos amar de verdad. La culminación de este viaje interior nos lleva a un punto crucial. La verdadera libertad no es la ausencia de compañía, sino la ausencia de miedo. El miedo a la soledad, el miedo a la muerte, el miedo a la insignificancia. Ese miedo es el que nos ata, el que nos empuja a tomar decisiones que no se basan en el amor, sino en la desesperación. Y la desesperación es un veneno que corroe el alma. El amor en la vejez. Si es un error, lo es porque a menudo se confunde con un salvavidas. Se cree que la presencia de otro nos va a librar del naufragio inminente de la vida, pero la vida, tarde o temprano, nos lleva a un solo puerto, el nuestro. Es un viaje que tenemos que hacer solos, desde el principio hasta el final. Y la única forma de hacerlo en paz, de hacerlo con dignidad, es habiendo aprendido a ser nuestros propios capitanes, a amar nuestra soledad como un espacio sagrado, no como un castigo. A ver en el espejo a alguien que conocemos, a alguien a quien respetamos, a alguien a quien amamos. La verdadera pareja es la que no busca salvarnos, sino que nos ayuda a salvarnos a nosotros mismos. Es la que nos acompaña en silencio, respetando nuestro espacio, nuestra historia. La que nos celebra en nuestra autenticidad, en nuestra imperfección. La que nos anima a abrazar la vida con los brazos abiertos, a pesar de las cicatrices. Ese tipo de amor no necesita promesas, no necesita contratos, no necesita fantasías, solo necesita un momento, un encuentro, una mirada en la que dos almas se reconocen y se dicen: estoy aquí contigo en tu camino, pero tu camino es tuyo y yo te honro por eso. La vejez no es el final de un camino, sino el comienzo de un nuevo viaje. Un viaje de descubrimiento, de libertad, de autenticidad. Y para embarcarnos en ese viaje, tenemos que soltar el lastre del pasado. Tenemos que perdonar a los que nos hirieron y perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que aceptar nuestra soledad como una oportunidad, no como una condena, porque solo cuando estamos solos, de verdad, podemos descubrir la inmensa riqueza de nuestro ser interior. Solo entonces podemos amar de verdad, no por necesidad, no por miedo, sino por el simple hecho de que el amor es el reflejo de la vida, y la vida, si es auténtica, no necesita de nadie para ser. Y así, en ese silencio, en esa paz, es donde encontramos el verdadero significado de la vejez, no como un final, sino como el momento más grande de nuestras vidas, el momento en el que por fin somos libres de ser quienes somos. Y el amor, si llega, ya no es un pacto, sino una celebración de dos soledades que se encuentran, se sonríen y siguen su camino, cada una en su propio viaje, pero con la certeza de que por un momento se encontraron, y ese encuentro por sí solo es suficiente.